Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 409 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar ya ver. Programa número 409 que corresponde a un martes, en concreto al martes 25 de marzo. Ya entró la primavera por fin, advertimos que volvería a reír la primavera y ha vuelto. No, eso en el momento no nos lo han prohibido. Hoy vamos a hablar mucho precisamente de prohibiciones, vamos a hablar de persecuciones, vamos a hablar de traiciones, que no por menos esperadas no dejan de ser traiciones, y vamos a hablar también, como estamos hablando las últimas semanas, pues esa guerra en la que se han empeñado en meternos y que no es nuestra guerra, pero que hoy mismo hay una noticia, luego lo comentaremos, de que los europeos tenemos que empezar a hacer acopio de víveres, de productos de limpieza y de todo lo posible, porque en cualquier momento tenemos a los rusos, yo ya los veo ahí entrando por el Manzanares con el agua, con la riada. Vamos a tratar varios temas. Sabéis que se nos puede ver en directo y en diferido. Ya sabéis de sobra por dónde se nos puede ver. Si no, pues ya lo pondré al final del programa en los enlaces. Y os recordaré, como siempre lo hacemos en los enlaces, dónde se nos puede ver y escuchar. Y vamos a ir al lío. Vamos a ir al lío porque queremos tratar tres temas principales. Lo que sí que voy a decir es que el canal de SN de Editores ya está operativo, con lo cual espero que Álvaro Romero mañana también publique este programa pues, por su canal. Así que volvemos a recuperar la oportunidad de que se nos vea también por ese canal. Decía que vamos a tratar tres temas principales, dos están íntimamente ligados y el otro, que también está ligado, pero porque tienen los mismos culpables, pero lo vamos a separar un poquito. El primero es todo lo que está ocurriendo, ha ocurrido en estos últimos días con el Valle de los Caídos. El segundo es todo lo que está ocurriendo con la persecución constante a Falange, que antes se hacía solamente a lo mejor las fechas cercanas al 20N, ahora son prácticamente todas las semanas y desde todos los ámbitos, no solamente a los falangistas, ojo, pero sobre todo a los que más se mueven, y los que más se mueven son los falangistas. Y decía que el tercer tema pues va a ser el de la guerra, o como lo llaman ahora, el rearme de los buenos. Todavía no sabemos quiénes son los malos. Quizás como pasó como en la Segunda Guerra Mundial, que nos dijeron quiénes eran los buenos, y por supuesto en nuestra guerra, que ya tenemos todo muy claro quiénes eran los buenos según la versión oficial. Y para hablar de todo esto, pues tenemos a dos invitados de excepción, que los voy a presentar ahora mismo. Aquí estamos ya los tres. Como ha salido arriba el jefe nacional de Falange, Manuel Andrino, empezamos con él. Buenas tardes, Manuel Andrino, arriba España. Manuel. Ahí. Buenas tardes, Jesús, arriba España. Vale, es que se había quedado para la imagen. Yo sí, te oigo. Sí, perfecto, vale. Perfecto. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, perfecto, Jesús, gracias. Pues muy bien, luego hablaremos al final del programa, cuando hablemos de los temas de agenda también, de que ha estado Manuel en alguna inauguración, ya lo habíamos anunciado la semana pasada, en concreto en Zaragoza, pero eso lo vamos a hacer al final. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro otro invitado de hoy, que sale en los medios más que yo. Si yo hago triplete, él hace cuatriplete. que es Martín Inestrella. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, jefe. Hola, Jesús. Martín, buenas tardes. Que te preguntaba antes que si eso te faltaba que subieras a Valladolid el fin de semana, pero imagino que ya no tendrás tanta agenda, ¿no? No me da la vida. Me refiero. No me da la vida. De hecho, tengo organizada una cosa en Murcia, por lo tanto, participo por vídeo. O sea, he mandado un par de minutos de vídeo que me pidieron y lo haré. Como haré mañana también en Periodista Digital, que también me han pedido un vídeo para su 400 programa, que también cumple 400 programas mañana nuestro querido amigo Josué Cárdenas. Pues qué bien, yo estuve la semana pasada y en esta semana voy a tener la oportunidad de volver a En la Boca del Lobo, y luego esto lo digo porque es raro que ahora está todo el mundo hablando de este tema, algunos ya llevamos hablando desde hace años de la desaparición de dinero en efectivo, y el jueves va a haber un especial en Informa Radio y me han invitado para hablar precisamente sobre el euro digital y la desaparición del dinero en efectivo. Probablemente una de las amenazas más graves y con menos, y que está pasando más desapercibida a la que nos estamos enfrentando. Probablemente una de las más graves. Sí. Y a la que menos oposición va a mostrar la gente, unos porque no están informados, otros por comodidad y otros, bueno,
ya hablaremos cuando toque también de ese tema. Y lo que sí que vamos a abordar es, como decía, los temas de hoy, que algunos los llevamos tratando durante mucho tiempo, porque son temas constantes, pero que sí que es cierto que como ha habido novedades, pues vamos a ir con ellos. Vamos a empezar con la del padre Cantera, porque todos sabemos, he puesto aquí esta imagen, como sabéis, pues no voy a recordar todo lo que ha ido ocurriendo durante estos años, pero estaba al caer que el gobierno, y no solo el gobierno, todo el régimen, diera un paso adelante más tarde más pronto que tarde. Y esta semana pasada salía la noticia de que el padre Cantera era relevado o va a ser relevado, donde te buscan, hay unos subterfugios legales de que si llevaba ya 3 años, unos dicen que su sustituto es tan firme en sus convicciones como él, otros dicen todo lo contrario. Ya lo veremos. Es evidente que si se ha hecho esto para quitarle de medio es porque quieren allanar el camino. He puesto esa foto delante, el PSOE profana tumbas, porque algunos todo lo que está pasando lo relacionan con el periodo reciente de nuestra historia de España. Esa foto, ese día estaba yo con Martín y con Manuel, precisamente en el Valle de los Caídos, es del 20 de noviembre del 2010. Del 2010. Si no recuerdo mal, ese año, como no nos dejaban ir andando desde Madrid, salimos en marcha desde Guadarrama, ¿puede ser? Y no solo eso, sino que no se podía celebrar misa en el interior. En el interior. Estaba cerrada la basílica y se hacía ahí en la parte de atrás, efectivamente. Y ya nosotros, de hecho, frente a la hospedería. Esa pancarta, se hizo una misa se estaba haciendo misas de campaña, se desplegó esa pancarta y no fue precisamente la policía la que retuvo para que luego detuviera la policía a los falangistas que la pusieron. Ahora hablaremos de ello. He querido empezar con esta foto precisamente para que la gente que piensa que esto es muy reciente, que esto es Pedro Sánchez, del 2010, han pasado unos cuantos dirigentes políticos por la caterva de miserables que nos acompañan. Precisamente en el 19, cuando se profana la tumba del general Franco, también he querido sacar a colación unos vídeos que tenemos por ahí publicados de lo que pasaba ese día, que otro falangista, ahí en la foto se ve a Luis Alonso, precisamente lanzaron unas salvas, las salvas que no se lanzaron por ser un jefe de Estado, sí que se lanzaron con unos cohetes, Juanma Pozuelo y Luis Alonso las lanzaron, ¿no? Y luego también he puesto estos días para que la gente tenga acceso a él. Esto es más reciente, pero también hay desmemoriados todo lo relacionado con la profanación de la tumba de José Antonio, también en el Valle de los Caídos. Acto en el cual estuvimos también los falangistas, acto en el que, por ejemplo, pues Martín Estrillas fue detenido. Me gusta refrescar estas cosas porque hay gente que parece que cuando todo lo que haya pasado más de hace una semana ya se le va. Vamos a ir precisamente con estas declaraciones de Gentuza Varia. He cogido 2, ha habido más, ha habido bastantes más, pero he cogido 2, una por ser un señor diputado, Pablo Fernández, que ya le tuvimos aquí la semana pasada precisamente para cuando nos insultaba, y posiblemente salga también cuando nos insultaba a los falangistas por celebrar en Valladolid el acto, que ya comentamos la semana pasada de la fusión, o hace 2 semanas, de la unión de Falange con las Jons. Él decía eso. La Cruz del Valle del Cuelgamuros fue levantada por el trabajo esclavo de los presos políticos de la dictadura franquista. Hay que dinamitar la Cruz del Valle de Cuelgamuros, es algo evidente. Algo que ya había dicho el sujeto de abajo, Joaquín Urías, que no solamente es profesor universitario, es que algunos están ocultando que ha pertenecido al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar decisiones que se toman en el Tribunal Constitucional de vez en cuando. Bueno, siempre. Cuando se han puesto unas pegatinas, que también mencionaremos y pondremos las fotos luego, unas pegatinas por parte de falangistas o supuestamente falangistas en la puerta de su despacho, pues ha dicho: agradezco a la juventud de Falange Española el diálogo sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. Supongo que si defiendes ideas tan obsoletas no tienes móvil, qué gracioso es. Y recurres a encapuchados pintando un despacho. Aún así me ratifico, la cruz debe ser dinamitada. Saludos. Porque ya lo había dicho previamente y por eso le pusieron la pegatina. Este propio sujeto, en el año 2018, hace tiempo, pero lo dijo y no ha borrado el tuit. Es que me da esta cosa leerlo, pero lo voy a leer. Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María.
Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco, iros a la mierda. Viva el coño insumiso. Por cierto, se dice idos. Bueno, y el decano de la facultad, el decano donde trabaja el pavo este, pues por supuesto ha salido en defensa no de la cruz, no de lo que representa la cruz, sino en defensa del que pide dinamitarla. Cero dudas y cero sorpresas, pero había que recordarlo. Luego vamos a hablar de otras cosillas, pero he querido poner estas imágenes para que seáis vosotros los que... Voy a ir poniendo las imágenes según comentáis, según estéis hablando de cada uno de los temas, pero quería hacer este repaso inicial para saber con qué tipo nos la estamos jugando, cómo están en todas las instituciones y cómo esto no viene precisamente de hace una semana, ni siquiera de los periodos de Pedro Sánchez y, si me apuráis, ni siquiera de Zapatero, porque todos nos acordamos, los que tenemos muchos años, cómo perseguía ya a los patriotas Adolfo Suárez, cómo prohibió incluso las manifestaciones en las banderas de España, cómo se detenía a patriotas, cómo se les encarcelaba. Todos sabemos cómo Aznar, el 20 de noviembre del 2002, 20 de noviembre del 2002, condena el golpe de Estado del 18 de julio y condena el franquismo. Todos sabemos cómo Rajoy, gobernando con mayoría absoluta, no tocó ni una sola coma de las leyes de memoria histórica primero, que luego nos han llevado a la ley de memoria democrática. Así que culpar exclusivamente a los dirigentes de ahora no solamente es injusto, sino que es ingenuo, y culpar a lo que los españoles han hecho o no han hecho, o mejor dicho, disculpar a los españoles de su responsabilidad, es igual de estúpido y es igual de ingenuo. Manuel, tú mismo empieza si quieres. Bueno, pues como yo me suelo mojado, Jesús, pues estamos hartos en este programa y en tantos otros sitios. Martín y tú en todos los foros, en todas las emisoras donde nos llevan, televisiones y demás, donde nos dan mínimamente esa posibilidad de explicarnos, pues estamos hartos de repetirlo, pero se ve que hoy con la votación que ha habido además se va a dar un paso más allá. Efectivamente, en esa imagen que pones a la derecha, Jesús, que se ve justamente la pancarta, quería decir, de hecho decía, el PSOE profana tumbas, bueno, fueron detenidos algunos falangistas por ponerla, además fueron detenidos con la anuencia de los religiosos que ocupan el Valle de los Caídos y también de la Asociación de Defensa Valle de los Caídos, curiosamente, que actuaron como testigos, como chivatas de la Guardia Civil y de la Fiscalía, y eso hay que recordarlo y a mí no se me va a olvidar, claro. Más que nada porque a nuestros camaradas le detuvieron, le filiaron y les condenaron, ¿entiendes? Entonces yo no voy a olvidar esas cosas, por mucho que algunos ahora vayan dándose golpes en el pecho. Bueno, esa es la primera. Estaba claro que el que se pusieran de perfil los religiosos, las asociaciones y algunos otros que todos conocemos les iba a servir de poco. Nosotros, que nunca hemos utilizado tal técnica ni tal táctica, sino hemos ido directamente al choque y al enfrentamiento directo, porque creemos que por lo menos así manteníamos nuestra dignidad, la dignidad de nuestros caídos y del lugar que representaba el Valle de los Caídos, pues hemos terminado al final exactamente igual que ellos. De hecho, la única multa que hay por la ley de memoria histórica, todavía no de memoria o de memoria democrática, es la que se ha impuesto a la Falange. Una multa de 10.001 euros que, por supuesto, todavía no hemos pagado ni tenemos intenciones de pagar hasta que se recurra en última instancia a los tribunales, que ya sabemos generalmente cuál es la última instancia de los tribunales populares que hay en este país. Pero bueno, nosotros vamos a pelear en todos los frentes y en todos los sentidos. En la calle, en los tribunales, en la puerta del mierda ese que hace esas declaraciones, el impresentable ese, y donde toca y donde corresponda. Y ejemplos de ello hemos tenido y no vamos a dar un paso atrás y ni siquiera al lado, Jesús. No hace falta que os diga ni a Martín ni a ti, verdaderos referentes para nosotros de esta lucha tan desigual de hace 40, casi 50 años, que efectivamente que ni los patriotas en general ni los falangistas en particular hemos sido de echarnos a un lado, de escondernos ni de medias tintas. Y bueno, pues si es lo que buscan, es lo que habrá. Vamos, el imbécil ese del catedrático este, que efectivamente perteneció al Tribunal Constitucional, no sé muy bien que habla de encapuchados, habla de amenazas, no. Se le ha puesto unas pegatinas en la puerta, quien haya sido, seguramente falangistas, claro que sí, seguramente, y se ha puesto que el Valle no se toca porque creemos que el Valle no se debe de tocar. ¿Lo volarán? ¿No lo volarán? ¿Echarán a los frailes? Bueno, ya lo veremos. ¿Podremos hacer algo o no podemos hacer nada? También lo veremos. Que lo intentaremos, eso que a nadie le quepa la menor duda, Jesús. Así es. Porque es cierto que han pasado muchas cosas en estos años, ha habido
acercamientos, distanciamientos con algunas organizaciones o particulares en todas estas batallas, pero si no se nos puede... Hemos conseguido 0 victorias, por así decirlo, aunque siempre está la satisfacción del deber cumplido, pero si hay algunos, o un colectivo, como lo llaman ahora, a los que no se les puede reprochar que desde el primer momento hayamos estado oponiéndonos a esto, ha sido a los falangistas. Además, yo recuerdo, y esto a lo mejor Manolo no lo quiere decir, que de las pocas sanciones que hubo en Mingo Rubio, cuando la profanación de Franco fue, más que de franquistas, fue a falangistas, como Manuel Andrino. Sí, eso efectivamente no quería decirlo, bueno, una falsa modestia, pero es verdad, aquel día los multados fueron 4 falangistas que además identificaron, nos cachearon, bueno, solo faltó aporrearnos y torturarnos y tirarnos a una cuneta, pero vamos, sí. No, y además no tengo ningún problema ni ningún empacho en decir que aquel día en Mingo Rubio, cuando la profanación del cuerpo del anterior jefe de Estado, Francisco Franco, ahí estamos los falangistas y yo encabezándolos, por supuesto. Así es, y me acuerdo que ese mismo día habían convocado una protesta y fue la Fundación Francisco Franco la que se echó para atrás, ese mismo día. La desconvocó. Pero bueno, repito, que no es tiempo de aquí de viejas rencillas y de no sé qué, pero sí que es cierto que es que hay que recordar quienes hemos intentado, con poco éxito, estar siempre al frente, que voy a hablar de Martín, que como he mencionado antes, el día de la profanación de José Antonio, hay 3 detenidos y uno de ellos es él. Martín, ahora tú estos días estás diciendo en todos los ámbitos y me alegra mucho que lo quieras decir, que efectivamente aquí hay muchos más culpables de los que parece y que todo el mundo ha podido hacer mucho más de lo que ha hecho y que por lo tanto la responsabilidad dejarla en manos o simplemente echarle la culpa a Pedro Sánchez, compañía, a los rojos, qué malos son los rojos y todo eso, como decía antes, aparte de injusto, es ingenuo, ¿verdad, Martín? Bueno, eso es lo que a mí más me molesta de todo esto, ¿no? Que parece que tenemos que seguir con frases vacías. El valle no se toca. ¿Cómo que el valle no se toca? ¿Cómo que el valle lo van a dinamitar? Porque no va a haber nadie que lo impida. ¿Cómo que los benedictinos no se tocan? Los benedictinos se tocan porque nadie lo va a impedir, empezando por los benedictinos. ¿Cómo que las tumbas no se profanan? Se profanan porque no hay nadie enfrente. Este es el problema, que los pocos que estamos enfrente, decía ayer Pablo Linares en un programa, que los únicos recursos que se habían interpuesto, que habían sido 4 y que uno de ellos era la asociación. Pues tiene razón, pero tiene razón en que efectivamente solo se han interpuesto cuatro recursos, o que solo ha habido unas filiaciones en el caso de Andrino, o que solo ha habido una detención en mi caso, porque eso es lo que hay. Y con eso no hay opción. O sea, con eso que nadie se equivoque. El Valle lo van a dinamitar, pero no lo van a dinamitar porque lo quiera el Partido Socialista, no lo van a dinamitar porque lo quiera, no, lo van a dinamitar porque enfrente no hay nadie y porque no encontramos todavía el momento, ni la razón, ni la forma en la que alguien se mueva. Porque tú puedes salir a la calle, lo conté ayer en algún programa, tú sales a la calle y montas un Cristo porque el Celta baja a segunda división y arden las calles en Vigo porque el Celta bajó a segunda división administrativamente hace unos años, todos lo recordaréis, o por lo menos los más veteranos lo recordaréis. Pero no ocurre nada con el Valle de los Caídos, no pasa nada con el Valle de los Caídos. Lo más que ocurre es que en las verjas de fuera, algunos años, ya no todos, se producían unos conatos y punto. Lo más que pasaba es que algunos de nosotros entrábamos al Valle, descargábamos una pancarta en la cruz y terminábamos detenidos o terminábamos teniendo que salir por los rincones para que no nos detuvieran. O esa otra que hemos visto efectivamente, que sí tuvo sus correspondientes detenciones, instadas efectivamente en muchos casos, o por lo menos auspiciadas, con gente que se supone que estaba utilizando ese criterio que tú mencionas ahí muy bien cuando dices no hagáis ruido, porque esa ha sido la realidad, durante todos estos años, y son muchos años, el argumento ha sido no va a pasar nada, dejadlo, no hagáis ruido, verás cómo se calman, verás cómo no dicen nada, si no hacemos ruido no pasará nada, y es mentira, porque nunca ha sido un problema de enfrentarse a nosotros. Al final, lo que ocurre ahí tiene casi 75 años desde el final de su construcción, 70-75 años desde el final de su construcción. El último enterrado se produjo hace ya casi 50 años, que fue Franco, que lo sacaron de allá, y allí no molestaba a nadie, allí no incordiaba a nadie. Allí lo que incordiaba es que son argumentos para una izquierda
¿cómo definirla? Además de miserable y de cobarde, rencorosa, llena de odio, llena de pus por dentro, que les va muy bien porque su público acepta de forma natural que ese tipo de cosas les va bien para los votos y por eso lo hacen. Alguien decía, no, es que están persiguiendo la cruz y pretenden con eso unificar los criterios respecto de abogados cristianos y otras asociaciones, aunque no pretenden vincularse al contenido político que podría derivarse de la cruz. Y yo digo, sí, la cruz también, pero no por la cruz. Porque lo que hacen es atacar directamente a aquellos que además de la cruz creemos en otra serie de cosas que se condensan en todo eso que está ahí arriba, que se condensan en la cúpula que está en el Valle de los Caídos, que se condensa en la cruz que está sobre la basílica, que se condensa en las muchas tumbas que están entre los que ahora ya no están ni José Antonio de Franco, pero estaban y siguen estando, y ya veremos a ver en qué condiciones, porque seguimos teniendo que lidiar con las exhumaciones múltiples, con cadáveres pegados, pues siguen estando algunos, como por ejemplo mi bisabuelo, como todo el mundo sabe, ¿no? Que está allí dentro. Entonces, a mí lo que me indigna es eso, lo que me indigna es que siempre encontramos a alguien a quien señalar, a alguien a que es otro, y es verdad que Pablo Fernández es un hijo de la gran puta, lo digo con todas las letras, y que mucho más que Pablo Fernández lo es Joaquín Urías, y todavía mucho más porque es el decano, lo es Fernando Llanos, y por supuesto el imbécil aquel que ahora está estos días en los tribunales y que hacía bromas en la radio, ¿no? Porque dinamitar el Valle... ¿El qué? Porque dinamitar el Valle es una broma, ¿no? Es una broma. Hacer una pintada en una puerta es un atentado es terrorismo y es un atentado contra la no sé cuántas cosas más. Pero decir en una radio prime time que vas a dinamitar el Valle es una broma, es una broma graciosilla que tienen ellos de hacerlo, pero cuando tú les contestas te dicen no, que si no estás de acuerdo con sus afirmaciones, ha dicho el Urías que lo que conviene es el diálogo, ¿no? El diálogo que has mostrado, que has leído tú en ese post, por ejemplo, referido a la Virgen María, a la cristiandad, al mismísimo Jesucristo. A eso le llaman dialogar. Dialogar es lo que le daría yo si tuviera la oportunidad de pasear por donde coño quiera que esté este tío, que efectivamente lo que merece es dialogar, pero dialogar al estilo puro y razonable. Para eso fue, lo he dicho también estos días, para eso fue dicha la famosa frase de José Antonio. No fue nunca para ir a atacar a nadie ni cascarse, no. La frase tenía justamente uno o dos elementos. Y este es uno de ellos. Este momento en el que había que utilizar una dialéctica determinada es para individuos como este que reclaman el diálogo después de haberte meado encima de la forma más miserable. Lo que siento, lo repito una vez más, es que va a seguir pasando. Ayer en la tertulia de Informa Radio decía Eduardo García Serrano, nos quedaremos con el Evangelio aunque perdamos la cruz. Y yo lo entiendo, pero es una concesión más. Es estar diciendo ya de antemano, al mismo tiempo que estamos diciendo que el Valle no se toca, estamos dando por hecho y estamos dando por perdida la cruz y quedándonos con aquello que es inmaterial y que finalmente eso no nos lo pueden quitar. Eso es lo que me duele, que no va a haber ningún levantamiento, que no va a haber ninguna reacción importante, que no va a haber nada como cuando el Celta baja a segunda división. Así es. Ahora va a rematar este tema, Manuel. Es que según estabas hablando me estaba acordando también de otros momentos en los que hemos sido criticados y ninguneados. Me acuerdo cuando con la coalición ADN los únicos que celebramos un acto en la puerta de Ferrat fuimos nosotros también. Y ahí había gente que precisamente no eran muy franquistas, pero creíamos que había que estar unidos. Y también ahí recuerdo que se le brindó la oportunidad de hablar a alguien de la Fundación Francisco Franco y al final acabamos hablando Martín y yo. Con lo cual, es que... Y también el recuerdo, y no por batallitas del abuelo Cebolleta, como no hace muchos años, yo mismo en la Basílica dentro, el 25 de julio, el día de Santiago, me quisieron retirar de allí por querer decir unas palabras en homenaje a José Antonio y que me intentó, no lo consiguieron quitarme de allí. Fue un señor que decía que era de Patrimonio Nacional y que era hijo de legionario, como si eso le atribuyera algún poder especial para impedirme que yo recordara. Y un curita, que no sé, un curita muy joven, diciéndome que lo que había que hacer era rezar por José Antonio, no ir allí a alzar el brazo y decir presente. Quizá por todo eso, ¿verdad, Manuel? Quizá por todas estas cosas estamos donde estemos. Bueno, quizá no, con toda seguridad. Es que a raíz de lo que dice Martín, es verdad que el agua pasada no mueve molino y más vale tarde que nunca, Jesús, pero
Es verdad que hechos significativos como el que hemos visto en esa pancarta de la misa esa que nos obligaron a presenciar y a celebrar en el exterior de la basílica porque no nos dejaban dentro, hubo que dar más de un empujón, por no decir más de una bofetada, a más de un feligrés imbécil que decía que allí no se iba a provocar, que ahí estábamos en misa y que lo de salir del valle y demás, que exactamente ese día, que eso era por añadir nada, que eso no había ningún problema y que era tontería, que era provocar. El sacar pancartas, el estar allí los falangistas y demás, que eran más o menos provocar. Eso decían los imbéciles, muchos de ellos beatones estúpidos de estos, que cuando vuelen la cruz les va a dar exactamente igual, ¿entiendes? Porque son de estos de doble moral, estos que van a misa el domingo y luego el lunes se dedican a lo que todos sabemos y cosas por el estilo, ¿entiendes? Entonces, es verdad que el agua pasada no mueve molino, Jesús, pero hay que recordar este tipo de cosas porque efectivamente hemos llegado hasta aquí porque hace 40 años no se hizo nada, hace 20 menos y hoy lamentablemente, pues eso, salvo los que todos sabemos, pues levantamos la voz y no mucho más allá, porque estamos, no sé porque estamos ya los que estamos habitualmente ya más quemados que le vi para un indio y vemos que detrás pues no hay gran cosa, ¿entiendes? Pues bueno, yo ni me siento más franquista ni menos franquista con asociaciones como esta que se ha creado ahora para defender el 50 aniversario de la muerte de General Franco, pero yo sí que he entendido en el primer momento que es que no va de eso la película, como la ley de memoria primero histórica y luego democrática, que iban a por todos y en el saco entramos y salimos todos, ¿entiendes? Pero vamos, allá los que hayan querido ver solo la paja en el ojo ajeno y no en el propio, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, pues seguiremos RQR con la matraca, dando la cara a los de siempre, aunque con poco éxito, como tú bien dices, Martín y Jesús, claro. Pues sí, vamos. Hay una anécdota, yo como sabéis, o mucha gente, no sé si lo saben, yo me casé en el Valle de los Caídos. De esto va a ser 25 años este año. Y hubo dos cosas que yo tuve. Yo decidí que me casara Moncho Tejero, yo decidí que bueno, una serie de cosas muy significativas, ¿no? Donde iban a ir los ramos de 5 rosas, en fin, una serie de cosas que íbamos a hacer. Y hay dos cosas que tuve que pelear, que tuve que dar instrucciones a camaradas míos para que no lo pudieran impedir, o sea, para que no se dejaran que se impidiera. Una es que hubiera una bandera española con el águila de San Juan, concretamente la que cubrió el féretro de mi padre, en el altar, algo que pese a las facilidades que teóricamente me daban entonces, no estaba todavía cantera, la basílica para cumplir con un rito religioso, que para eso es lo que están las basílicas, cuando les dije que iba a haber que yo iba a poner la bandera nacional en el altar y que esa bandera iba a ser la bandera con el águila de San Juan, concretamente la bandera que había cubierto el cuerpo de mi padre, bueno, saltaron todas las alarmas, ¿no? Y la otra fue cuando advertí además que, como era costumbre, iba a sonar el himno nacional durante la Eucaristía, que es también una costumbre muy española, y esa ya fue la bomba. Tuve que pedirle a un camarada, que no voy a mencionar, porque llevaba instrucciones y me consta que las hubiera cumplido. Tuve que pedirle que estuviera seguro de que allí iba a estar mi bandera y que allí se iba a tocar el himno nacional y que hiciera lo que tuviera que hacer, porque hubiera sido muy probable que ninguna de las dos cosas se hubiera podido lograr sin la determinación de un camarada al que le tuve que encargar expresamente que esas dos cosas ocurrieran, como por supuesto ocurrieron. A cambio, yo debí tener tantos invitados en mi boda como policías. De ese orden, ¿eh? Sí. Que además los días más que ponerles una etiqueta. Pero debí tener, y tenía 400 invitados, pues debí tener 400 invitados y otros 400 policías en la... Que dejarían sobre, ¿no? Al final, un regalo. Sí, sobre. Tanto que muchos de los invitados se dieron media vuelta y se marcharon. Porque obviamente uno tiene, claro, muchos tienen, en toda vida y en toda relación personal, uno tiene militantes, amigos y afectos a la causa, y otros que no tienen nada que ver con eso y que no tienen ganas de ir a un evento público o una ceremonia y estar siendo rastreados por la policía secreta, ¿no? Hasta eso pasó. Sí, muy secreta no era, por cierto. No, secreta no era. Pues vamos a pasar al siguiente tema que está íntimamente relacionado con él. Y además, una de las noticias que íbamos a desarrollar era que hoy iba a ser aprobado en el Congreso de los Diputados, bueno, pues esos tejemanejes que tienen
para, no en concreto las fundaciones, pero sí para disolver lo que llaman las asociaciones franquistas. Yo voy a poner una serie de fotos también, y en la foto en la que pongo es que hoy va a ser aprobado, efectivamente. Como decía antes, 0 dudas y 0 sorpresas, ha sido aprobado con el único voto en contra de Vox y con la abstención, que valientes son, del Partido Popular. Por cierto, sobre Vox también quería decir una cosa, porque aquí hay que recordar también un poquito de dónde venimos todos y lo que hemos hecho todos durante nuestra historia. Todos tenemos capacidad de hacer una serie de cosas y todos tenemos derecho a equivocarnos y a cometer errores. Lo que pasa es que los errores mantenidos en el tiempo ya no son errores, yo creo que ya es obstinación. Cuando he mencionado antes el hecho de que Aznar en el año 2002 condena el franquismo y el golpe de Estado, como llaman ellos, del 18 de julio, a Santiago Abascal estaba en el Partido Popular. Pero no estaba ese día, estaba el día siguiente, estaba el año siguiente, hasta muchos años después, y todos los cargos que ha obtenido y ha ostentado dentro del Partido Popular, incluso ha llegado a ser diputado en Vascongadas, con el Partido Popular, ha sido cuando estaba Aznar en el Partido Popular. Es decir, que entonces no le debían molestar mucho esas cosas. Ahora, si de verdad están cambiando un poquito su manera de ver las cosas, o simplemente es por el hecho de que es tan injusto todo lo relacionado con la Ley de Memoria Histórica y Democrática, que quieren subirse a ese carro, bueno, pues bienvenido sea todo aquel que se suba al carro, siempre y cuando sea de manera sincera. Y decía que en estas cosillas que os voy a poner ahora, de cosas que han pasado durante estos días, ya algunas las hemos mencionado en este programa, pero voy a recordarlo muy brevemente. A la Falange se la está atacando desde hace ya unos meses de manera constante, casi diría que diaria. Cuando unos chavales que no eran de Falange fueron al Valle de los Caídos precisamente en una excursión y cantaban el Cara al Sol, bueno, pues el sindicato estudiante puso el grito en el cielo, el SEU lanzó un comunicado para apoyar a unos chavales que tenían toda la libertad del mundo para ir de visita donde sea y hacer lo que fuera allí siempre fuera con dignidad y con respeto. Bueno, pues la respuesta del sistema es no a la normalización del fascismo en las aulas, denunciamos la excursión al Valle de los Caídos, de tal, igual. No solamente quedó ahí. Precisamente hace 4 semanas estábamos con vosotros y con Manuel Hidalgo en este programa, estuvimos recordando lo que pasó en Zaragoza, en concreto en Alhama de Aragón, cuando Falange colocó una carpa allí, al lado de la iglesia, y cómo fue insultada desde todos los ámbitos. Aquí unos cuantos recortes de prensa. La Falange amenaza con volver a Alhama de Aragón mientras el ayuntamiento busca fórmulas para evitar el evento de memoria democrática este sábado, por cierto, evento que se celebró. El diputado nacional del PSOE, Víctor Ruiz, se suma a las críticas, bla, 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 con la Falange. El CHA, que no era mi colegio, sino la Junta Aragonesista, califica de grave error el ayuntamiento la decisión de permitir un acto de exaltación franquista y tal. Esto fue en Aragón. En Valladolid, la semana siguiente. Fascistas en Valladolid. Falangistas cantan el Cara al Sol y hacen el saludo nazi en pleno centro de Valladolid. Más prensa. Regreso al pasado en Valladolid. Un grupo de falangistas canta el Cara al Sol y hace el saludo fascista. Un grupo de jóvenes canta el Cara al Sol y realizan el saludo fascista en la zona de la Catedral de Valladolid. Y luego, declaraciones, vuelve a salir aquí nuestro amigo Pablo Fernández, no la voy a leer entera otra vez porque ya hemos hablado de ella, o nuestro amiguito también Fonsi Loaiza. Por cierto, Pablo Fernández últimamente sale más en este programa que Danilo. Danilo, espabila, tío. Que te quitan el maillot amarillo de gilipollas. Y en esto ya pasamos a esto relacionado con el Valle, las declaraciones. Le han hecho una entrevista a este sujeto, al que se cagaba en todo lo cagable, y decía la entrevista, tras ser atacado por estudiantes radicales, te ponen una pegatina en la puerta y es que ha sido atacado. Y dice, esto supera todos los límites, que te pongan una pegatina. En estos mismos días hemos visto que cuando camaradas de la Falange en Alicante han colocado esta pancarta de la remigración, pues lo mismo, el PSOE de Alicante exige abarcar la retirada inmediata de una pancarta falangista en la avenida de Denia. Carteles xenófobos y racistas en plazas y marques de Muchamel, que son los carteles que habréis visto estos días por redes sociales, pidiendo la remigración y recordando que la inmensa mayoría de los delitos en España los cometen los inmigrantes. Y esto es las mismas cifras del Ministerio del Interior, no nos lo inventamos. Cuando se ha colocado lo que hemos dicho antes, pues la prensa dice así, te intimidan y amenazan en la Universidad de Sevilla al profesor.
Joaquín amenazado por falangistas, cada vez más jóvenes niegan la democracia. Pues sí, pues cada vez más jóvenes niegan la democracia. Y en esta misma semana, este tipo de Izquierda Unida ha dicho que hay que cambiar los delitos que contabilizan y que hay que contar también cuando se pone una pegatina en una sede de un partido político. Eso es un crimen. Y entonces eso lo tienen que contabilizar, que lo ha dicho de verdad. Sumar pide Interior, que lo pone abajo, que mida en su estadística de criminalidad los ataques con símbolos fascistas a sedes de partidos. O sea, aquí empatados. ¿Tiramos la Cruz del Valle o ponemos una pegatina? Y como ya no te ponen bombas lapa debajo del coche sus colegas, claro, o ellos mismos, ¿entienden? Los que les mantienen en el chiringuito, pues ahora equiparan las pegatinas al tiro en la nuca, a los coches bomba o a los secuestros y asesinatos de todos esas patrulleras, los que les mantienen en el Congreso, sí. Y ya para acabar, lo equiparan, sí. Y para acabar, Marlaska ayer mismo dijo que iba a crear grupos de Policía Nacional y Guardia Civil contra delitos y discursos de odio. Yo comentaba esta mañana que está claro contra quiénes van a actuar y que la gente diga, no, yo tranquilo, como no soy franquista, como no hago delitos de odio. No, amiguito, es que Marlaska va a decir si tú cometes delitos de odio o no, pensando lo que piensas y diciendo lo que dices. O sea, es que todavía la gente nos calmienta. Y ya para acabar, pues esto, en Santander estos días nos hemos enterado que les han dado un mes para que retiren las pocas calles que quedan, algunas de falangistas y de no falangistas, en concreto 18 calles. Por cierto, la alcaldesa es del PP y el PP ha votado a favor de la ley para quitar las calles. Es que esto por volverse loco. Y esto lo último que os decía, que ponía que el Congreso aprobará hoy en la reforma para disolver asociaciones franquistas, que lo mismo, que yo le digo a la gente dice, bueno, yo como no soy franquista, no, que tú no decides si eres franquista o no, que esto lo deciden los que ponen las leyes, con lo cual te meterás en el saco. Estos mismos días hemos visto que la primera sede que tuvo Falange, la de Marqués de Riscal, la han utilizado como sede, la inauguraron el otro día como sede del Ministerio de Juventud y de Infancia, para ver si podían hacer más daño, y lo hicieron coincidir con el aniversario de, por un lado, la ilegalización de Falange de 1936 y con el encarcelamiento de José Antonio Primo de Rivera, que ya no salió vivo de la cárcel. Y ya la última noticia es esta. Van a poner un museo de la memoria democrática en Madrid, claro, y la van a poner a 150 metros de una de las checas más crueles, la del Batallón Pasionaria, antiguo convento de los salesianos. No hay que decir lo que hicieron con los salesianos para sacarlos del convento. Nos reímos, pero es para llorar. Martín, tú mismo, si quieres. Empiezo. Bueno, yo creo que es una continuación de lo anterior, ¿no? Estamos viviendo efectivamente un despropósito. Yo creo que queda claro que toca prepararse. También he tenido esta discusión en redes estos días. Queda claro que hay que prepararse para la clandestinidad porque va a llegar, porque esa clandestinidad va a llegar y va a llegar antes que más pronto que tarde, por medio de la ilegalización de todo aquello que representemos, ya sean partidos, asociaciones, fundaciones, y que, como tú bien dices, además no depende de cómo te veas tú, sino de cómo te considere el que aplica la ley, ¿no? No hace falta, no hay espacio para rebatir todo eso. Has mencionado que esa alcaldesa que era del Partido Popular. Bueno, hemos vivido también hace muy poquito unos pocos sitios donde gobierna Vox y han tenido una bronca pública porque han hecho exactamente lo mismo y han querido esconderse diciendo que el alcalde en funciones había tomado atribuciones que no tenía por parte del alcalde titular y han quedado como cagancho en Almagro porque efectivamente el titular, la corporación y todos los demás miembros de Vox han salido a decir que lo habían hecho a propósito, que contaban con todo su comprensión y que, por supuesto, que expedientar a un colega por haber cumplido la memoria democrática, que de ninguna manera. O sea, como bien decías, esto tiene muchos responsables por acción y por omisión. Por acción ya entran todos los del sistema, incluido Vox. Por omisión, desgraciadamente, entramos muchos de los que seguimos sin hacer nada. Yo es que le diría al Urías yo he estado hace poco en la Complutense con motivo de una oposición de mi hija. El camino a la cafetería yo me iba partiendo de risa. O sea, está en una planta sótano. Y es un lugar que se parece más a una estación de metro o a un cuarto de baño fétido que a una cafetería universitaria. La pared está plagada
pero plagada, no queda un espacio donde hacer una pegatina, una pintada, los insultos a todos, pero además aquí ya no solamente de orden político, los insultos que se tiran a uno, especialmente contra el gerente, que no sé quién es el gerente, pero el gerente debe tener una chepa del carajo de soportar, tremendo, no te puedes imaginar. Claro, y al final dices, bueno, es que eso es lo que ha pasado siempre en las universidades. Es que tiene suerte, Uría. Es que tiene suerte, Uría, de que los falangistas de Sevilla, porque seguro que son falangistas, no cabe duda de que son falangistas, porque son los que tienen pelotas para hacerlo, le hayan puesto una pegatina en lugar de en el camino al cuarto de baño, que es igual donde había que ponérselo también, porque y lo visitarán mucho seguro, a refrescarse también con alumnas, como hacía Pablo Iglesias. Entonces se lo han puesto en la puerta, ¿no? Pero pretender, o estamos viviendo en estos días, cómo el sindicato de estudiantes pretende sentirse amenazado y se siente absolutamente vulnerado porque la policía tiene que intervenir porque ellos se empecinan en no dejar que determinados personajes, que por el otro lado me traen sin cuidado, pero es que, como bien decía Manuel hace un rato, es que esto no va de quién hace el ejercicio, el uso o el derecho a una serie de cosas. Esto no va de Franco, esto no va de Vox, esto no va de Olona, que va un punto más atrás, que esto tiene que ver con lo que ellos pretenden hacer, el rodillo que tienen que imponer, el mecanismo que tienen que imponer y respecto del resto del mundo, respecto de la libertad. Y en eso nos tienen que encontrar, aunque tengamos que coincidir con las narices tapadas, pues teniendo que hacer referencia, como digo, a Olona o haya que hacer una referencia a lo que haya que hacer una referencia. Desgraciadamente es así, está por encima de todo eso. Hay que estar donde hay que estar y tristemente pues todavía hay gente que no lo ha entendido y que no estamos donde tenemos que estar, está claro. Manuel, tú también has sido víctima de muchas tropelías, de mucha represión y claro, como te vas acostumbrando ya parece que tienes un poquito la coraza y no te afecta, pero esta represión va aumentando. Cuando te retiras un poquito del bosque para ver los árboles, te das cuenta que esta situación se está pareciendo mucho con el contorno y el entorno distinto, por supuesto, a los años 30 del siglo pasado, ¿verdad? Total, Jesús. Y no tan lejos. Yo me acuerdo que las asociaciones que hemos tenido en los años 80, incluso 90, universitarias y demás, todos esos locales nos los cerraron, nos los quitaron al mínimo incidente, cuando ellos estamos viendo que un día sí otro también hacen lo que les da la gana, tienen las universidades, las facultades totalmente tomadas, con mensajes pro-separatistas, pro-independentistas, sin ningún tipo de problema. Allí se amenaza, se insulta y se agrede a todo bicho viviente y no pasa nada. Ahí no se cierra un local y, en cambio, una asociación patriota, no tenemos tenido asociaciones, locales allí, del SEU, incluso de algunas que teníamos que andar dorando el nombre, cambiándose a ver si así pasaban el filtro y demás, y hace años que ya no tenemos ningún local, prácticamente ninguna facultad, porque esta basura, empezando por los catedráticos o por los rectores de las universidades, pues no lo han quitado, porque era más fácil estar a la risa y a congraciarse con todos estos hijos de perra que montan un día así también este tipo de espectáculos. Los tres que estamos aquí las hemos tenido tiesas en algunas facultades, entre otras cosas de las más jodidas de Madrid y de no tanto de Madrid. También tengo una cosa, hemos salido recibiendo, pero dando bofetadas también, generalmente dando más bofetadas que recibiéndolas. Y es que es el único camino y es la única manera, Jesús. Si nos achantamos y nos cagamos la pata abajo y si nos asustamos a las mínimas de cambio, lo digo por la gente más joven, que sepan que lo que les espera es lo que estamos viendo en otros 30 o 40 o 50 años después. Es que no van a tener ninguna capacidad de reacción, no les van a dejar ni pensarse en afiliarse a un partido político, como si era la Falange o cualquier otro ámbito patriota, porque es que no le va a dar ni la mínima oportunidad, lo van a machacar desde el primer minuto. Pero claro, si dan el paso hacia adelante, por lo menos ya veremos si te machacan o no con cierta dignidad y por lo menos sabiendo lo que quieres y haciendo lo que tienes que hacer. Esas pegatinas, efectivamente, que se han puesto en la puerta del hijo de perra ese, seguramente que le han puesto falangista. Pues claro que sí. Vamos, ni lo sé, ni lo quiero tapar, ni esconder, pero es verdad que tampoco es, me refiero, como no hay tanta gente con capacidad y con ganas de hacer ese tipo de cosas, pues bueno, pues es lo que hay. También te he mandado, no sé, esta mañana, Jesús, hablando del PP y sus complejos, sus miserias, de cómo en Sevilla, sin ir más lejos, en el cementerio de Sevilla, en un sitio muy eminente de ese cementerio, pues el PP, que dirige la alcaldía la alcaldía de Sevilla y por tanto la gestión municipal de esos cementerios, pues se le ocurrió esa bonita idea de tapar ese yugo y esas flechas que hay ahí abajo. Efectivamente, donde hay arriba, salvo Sancho Dávila, que es el último enterrado, hay 7 camaradas asesinados por estos hijos de perras socialcomunistas antes de la guerra civil, ¿entiendes? Y el PP, como se ha cagado la pata abajo por la
la polémica que ha habido con el mierda este del catedrático de la Facultad de Sevilla, pues lo único que se ha ocurrido es tapar ese yogo y las flechas con esa pinturita negra. Y no le da vergüenza, bueno, no sé si le da vergüenza, de tapar la palma de plata que ganaron esos camaradas por, entre otras cosas, batirse el cobre contra los hijos de perra que antecedieron hasta otros hijos de perra del siglo XXI, pues no se ha tapado el yugo y las flechas, que se ha repuesto como es lógico, le pesa al que le pesa, a ver quién se cansa antes, ¿entiendes? Pues esto lo ha hecho el gobierno municipal del Partido Popular, ¿eh? Esto es lo que tiene la derecha ruin y cobarde y traidora, bueno, lo mismo que en los años 30 del siglo pasado. La actitud esa cobarde que no le valió para que les dieran el paseo. Nosotros por lo menos nos batimos el cobre y algunos lo llevamos por delante, pero esto es desgracia, pues así les pasó. Pero fíjate además que cuando pretendes decir, bueno, es que los fascistas que los ilegalicen, que son tal, que cual, sí, pero cuando llega a la Universidad de Orihuela, la Miguel Hernández, y plantea un debate, invita a Falange, y Falange decide que yo acuda en representación de la Falange a debatir, pues les faltan minutos, aproximadamente 3 minutos, para cancelar el debate y para decir que ellos no discuten con fascistas. Porque la realidad es esa. La realidad es que lo que no quieren es estar frente a la razón, frente a lo que hemos dicho siempre, ¿no? Tenemos muy pocas cosas, pero una de las que tenemos es la razón. Y eso es lo que no quieren, la capacidad de demostrar que son ellos los criminales, que ellos son los que han violado todo tipo de principios naturales de convivencia, los principios políticos, los modelos de convivencia posteriores, no quieren, porque no son capaces. Entonces, claro, al final luego les sorprende y dices, oye, yo recuerdo, habría que recordárselo también a Kiko Méndez Monasterio, cuando decía hace un rato Manolo, que los que hemos estado aquí las hemos tenido tiesas, Kiko Méndez Monasterio también. Kiko Méndez Monasterio las tuvo cuando era un hombre de bien, las tuvo precisamente con Pablo Iglesias, que seguía siendo tan mierda como lo es hoy, pero menos conocido. Era tan mierda como hoy, pero menos conocido. Y las tuvieron tiesas. Los actuales miembros, él no dice que no es miembro de Vox, pero todos sabemos que es el principal asesor y todos lo hemos visto en las fotografías de la moción de censura, ¿no? Entre los 5 gerifaltes de primer nivel. Es decir, que saber cómo va la cosa se la saben. Saber lo que hay que hacer y cómo funciona esto se lo saben. Otra cosa es que después deserten. Bueno, ese es el problema, que como la gente deserta, pues nos quedamos los de siempre. Pues así es. Vamos a pasar al siguiente tema, pero quería que rematarais, porque seguro, como habéis estado mencionando todo lo que está pasando, habéis insistido los dos en que una cosa es que nos sigan reprimiendo durante tantos años y algunos tengamos callo y nos afecte menos. Sí que es cierto que van pasando los años y no lo mismo un porrazo recibirlo con 20 años que recibirlo con 60, y no lo mismo una carrera, pero a nosotros poco tenemos que perder, y poco tenemos también o sea, tenemos muchos recuerdos y, como decía antes, mucho callo. Pero últimamente en este programa nos están apareciendo jóvenes valientes que hablan en él, y nos están viendo jóvenes valientes que también están tomando una serie de iniciativas que yo estoy encantado. Y decirles que, chavales, es que esto es así. O sea, que esto no es un juego, lo han dicho tanto Manolo como Martín. Aquí hay que venir llorado, aquí hay que venir ya aprendido, y por supuesto todo lo que hagáis a partir de ahora va a ser muy loable, pero que sepáis que si de verdad queréis plantar cara a la injusticia, os las van a dar. ¿Que vais a conseguir éxitos? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, está despertando la juventud, llevan haciendo tantas barbaridades durante tantos años que alguna vez están colmando ya el vaso. Hay gente que nos odiaba, entre comillas, y que ahora mismo ha pasado del odio al respeto, del respeto a la admiración, y quién sabe si de la admiración a la camaradería. Pero, chavales, esto va a ser así durante una serie de años, con lo cual, chapó por todo lo que estáis haciendo, pero que no es cuestión de he pegado una pegatina y ya me olvido, ya está, dentro de 3 años nada más. Es que a lo mejor dentro de 3 años te van a detener por la pegatina que pegaste hace 3 años. O sea, ya que vas a pegar pegatinas, pues pégalas bien. ¿Queréis decir algo más de este tema antes de pasar a la guerra a la que nos quieren meter por cojines? Manolo. Hoy ha salido una sentencia. De todas formas, todas las batallas son importantes, Jesús. Sí. Y lo estamos diciendo aquí los tres. Hoy ha sido una sentencia referida a una denuncia que interpuso una demanda
por el honor, contra el que hizo el secretario en la condena a Miguel Hernández, la condena del juicio que hubo después de la guerra y el tribunal militar, en el que se condenó a muerte, aunque luego se le conmutó la pena a Miguel Hernández. Entonces, como estos mierdas de catedráticos, que son los que encabezan la basura de la universidad que generalmente tenemos en España, son los que están dando bomba de fe a los estudiantes para que luego hagan y digan lo que tienen que hacer y decir, pues en fin, ha sido condenado un imbécil de esto, pues por tergiversar, aprovechando la ley de memoria histórica ya democrática, para decir que el padre de este buen hombre que les ha llevado a los tribunales, pues además mintiendo, que fue el que le condenó a muerte, que era un no sé qué, que era un no sé cuánto. Y bueno, pues en la audiencia policial, en este caso de Sevilla, me parece que le ha dado razón al hijo del secretario del tribunal, diciendo que eso de tergiversar la historia, de manipularla políticamente y de utilizar las leyes para cambiar y manipular y mentir sobre la historia, pues que eso no es la realidad de la historia y que los catedráticos, por muy de historia que sean, no están para mentir sobre las cosas de lo que ha pasado, ¿entiendes? Pues bueno, es un pequeño varapalo, es una pequeña pelea, que es batallitas que se van ganando y que hay que darlas todas, Jesús. Ya sé que cuesta mucho, que es difícil porque son procesos largos, con mucho dinero, y ellos tienen, como decía el otro, ellos tienen el poder y nosotros la poesía. Y ellos también tienen la policía, por cierto, pero hay que dar toda la batalla, Jesús, en los tribunales, en la calle, en la universidad, en las emisoras, donde podamos, está claro. Así es, ahora voy a ponernos un pantallazo, estoy recuperando la información que acaba de decir Manuel Andrino, voy a dar un pantallazo y también colgaremos el enlace porque es muy interesante. Y vamos a pasar al siguiente tema. Espera un segundito. Vale, ya estoy aquí. Vamos a pasar al siguiente tema, que también está íntimamente relacionado porque son los mismos protagonistas. Nos están metiendo miedo con... Bueno, nos están intentando meter miedo con muchos temas. Ahora, últimamente, aparte del cambio climático, ya superado el tema de las enfermedades, es la guerra. Y claro, afortunada o desgraciadamente no quieren que se acabe la guerra. Digo afortunadamente para todos los que se están haciendo ricos con ellos, desgraciadamente para los que siguen muriendo. Y en estos días, pues hemos visto pues, cómo están intentando sacar, que van a salir precisamente de nuestros bolsillos, más dinero para ese rearme. Y no solamente el dinero, porque del dinero ya estamos acostumbrados a que nos lo roben a todos para injusticias, para chiringuitos y demás, pero es que esto además, el trasfondo es todavía mucho más peligroso, mucho más peligroso. En estos días también iba a haber unas elecciones en Rumanía y al final sabemos que si el que gana las elecciones no le mola, le detienen, le meten en la cárcel, no se puede presentar, con lo cual están demostrando todas sus miserias, pero siguen ahí. Y la inmensa mayoría, hoy le veía viendo un telediario y decía que era la época en la que los españoles apoyaban más a la institución de la Unión Europea como tal. Digo, bueno, es que los españoles evidentemente están mereciéndose todo y cada una de las cosas que le pasan. Antes de entrar con el tema de la guerra, o mejor dicho, para darle pie, quiero que veáis este vídeo. Es la guerra de Von der Leyen. Perdón, voy a quitar la foto porque si no... Ahora sí. Es la guerra de los falsos refugiados. Es la guerra de los vientres de alquiler. No es nuestra guerra. Es la guerra de Soros. Es la guerra del globalismo. Es la guerra de la Agenda 2030. No es nuestra guerra. Es la guerra de BlackRock. Es la guerra de la industria armamentística. Es la guerra de la OTAN. No es nuestra guerra. ¿Es nuestra guerra, Martín? No solo no es nuestra. Bueno, es nuestra guerra, pero no es la guerra que ellos creen. Yo vengo diciendo estos días que creemos o se nos hace, pues se pretende hacernos ver que esto va de Ucrania y del mundo occidental frente a la invasión rusa.
Y yo creo que hasta el más tonto sabe que la guerra rusa o ruso-ucraniana acabó a los 4 o 5 meses de comenzada. Las posibilidades, me refiero, de Ucrania de hacer cosas distintas a las que hace Rusia, más allá de que se prolonguen en el tiempo las hostilidades y de que se tiren drones unos a otros y tal. Pero también he mantenido, y esto es un tema que hay que tener muy consciente, que esa guerra no es la que se está planteando ahora. Eso es una anécdota dentro de esa guerra. Es una anécdota, es una excusa, es un elemento para tener una razón, pero hay una guerra que ha declarado Macron públicamente, ha declarado y lo ha hecho además. Hoy que ya no se declaran las guerras, si alguien tuviera que declarar una guerra formalmente, lo haría con menos vehemencia de lo que lo ha hecho Macron hace apenas unas semanas, ¿no? Un Macron que le ha retirado, que ha pedido a sus nacionales en Irán que salgan de Irán, que se retiren de Irán. Un escenario político que conocéis en Siria, en el que han sido sustituidos un gobierno occidental, digamos, o pro-occidental, con características occidentales, por los rebanapescuezos autodenominados moderados, que no han hecho otra cosa que escabechinas durante el tiempo que llevan allá, y que han tenido, sus víctimas han tenido que refugiarse precisamente en las bases rusas abiertas en Siria. Un escenario en el que se produce día sí, día también, un genocidio salvaje ante la mirada de todo el mundo de Israel frente a Palestina. Un Israel que es socio preferente de Marruecos, nuestro verdadero enemigo del sur, que lo está armando, que tienen acuerdos militares y de tecnología y de inteligencia, que se están disputando en la actualidad territorios que nadie les ha dado, pero es que además es que no son suyos, que son nuestros, como son las aguas territoriales canarias, y ya estamos también hablando de Ceuta, Melilla y de los archipiélagos en el estrecho. Una guerra que ha llevado a que Argelia esté llevando a cabo pactos con Rusia, que todo el mundo le llama la atención y dice, es que los rusos van a atacar, ¿no? Es que si a los rusos les sigues tocando los cojones, y los franceses han intervenido, no han propuesto, han intervenido en las últimas incursiones en territorio ruso, ya no solo con material militar, sino con operaciones militares y con tecnología y con inteligencia francesa, pues los países al final se tienen que defender. Y ese es el problema. Estamos en un escenario, también, como bien dice Cecilia, tenemos también un entorno en el que uno de los beligerantes, ya no de Europa, aunque sí europeo, pues nos sigue mancillando el territorio con el peñón de Gibraltar. Entonces, no es nuestra guerra, no nos pueden mandar a combatir a Ucrania, pero nos están empujando a punta de bayoneta, nos están empujando a un conflicto bélico de proporciones que solo ellos conocen, porque las van a vivir, por supuesto, en un despacho, no sé si oval o de alguna otra manera, pero un despacho desde arriba, como se hacen siempre, y donde ya se está jugando con que los valores y los jóvenes españoles estarían o no dispuestos a ir a la guerra, donde se han hecho encuestas para ver si los alemanes aceptarían de buen grado la readmisión del servicio militar, donde en España se ha vuelto a decir también y se ha empezado a comentar la readmisión del servicio militar. No es nuestra guerra, pero va a terminar siendo nuestra guerra por acción o por omisión, pero más me temo que por acción. Sí. Sí, se podría como conclusión decir que nuestra guerra es darle guerra a los que nos quieren meter en la guerra. ¿No? Manuel. Sí, la verdad es que yo, como lógico, pues sí, a mí no me importa que se aumente el presupuesto en defensa y más, pero no para una guerra y para una organización como la OTAN, que no la nuestra. Una organización, como todos sabemos, que no va a defender nuestros territorios de Ceuta, Melilla o las Canarias. Y por eso los falangistas llevamos diciendo, desde que nos metieron allí a Capón, que hay que salir de la OTAN a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia. No es nuestra guerra, la guerra de Rusia y Ucrania no es nuestra guerra, porque en realidad no es una guerra de Rusia y de Ucrania, es una guerra que le han montado en las puertas a los rusos los amigos americanos, ingleses, franceses y demás tropa que tiene que dar salida
a esos contingentes de armas tan exageradamente abultados que tienen, esos presupuestos de defensa que tienen las multinacionales, sobre todo las americanas, por fin, hay que darle salida de vez en cuando. Y como ya se les ha quedado un poco anticuada la guerra de Irak, la de Afganistán, el Líbano, el Libia y demás, pues nada, a darle salida en otro lado, claro, que en este caso el enemigo es bastante más poderoso. Había, parece ser, un pacto no escrito desde la caída del muro de Berlín, de que la OTAN no se iba a plantar, ni iba a plantar misiles en las puertas de prácticamente de Moscú, pero se ve que alguien ha calibrado mal una presunta debilidad de Moscú y les ha salido el tiro por la culata. Como bien dice Martín, la guerra, desde que no se decidió en las primeras semanas, ya se sabe cuál es el fin final, y es que Rusia se va a quedar con lo que es suyo en gran parte y en gran medida, esa población rusa que efectivamente está bajo el dominio ucraniano y que nos ha llevado una guerra de 3 años con cientos de miles de muertos, millones de desplazados, para absolutamente nada, para reírle la gracia pues a esta basura que domina la política internacional en Bruselas o en Washington. Jesús, yo, como lógico, estoy encantado de que el presupuesto militar de nuestro ejército, los sueldos, como decían hoy, aumenten a nuestros soldados y que la capacidad armamentística de nuestro país esté en nuestras manos, pero en nuestras manos, no en las manos de otros, que deciden dónde van nuestros soldados a ejercer de mamporreros. Sin luego tener además una capacidad de verdad, porque claro, cuando ha sido, dice, a Irak, a Afganistán, a Líbano, además, ya, pero es que hayan ido los malayos, los indonesios, los congoleños, los ecuatorianos, hondureños y demás. Han ido coaliciones de 20, 30 y 40 países, con lo cual eso no me dice nada. Y han ejercido igual que hemos ejercido nosotros, de mamporreros, de los que de verdad luego se llevan el gato al agua, que son los americanos, los ingleses o los franceses, eso está claro. Por eso la guerra que hay ahora mismo, mucho más kilómetros más allá en otras fronteras, no es nuestra guerra, es la guerra a la que nos quieren meter, es la guerra que nos han planteado y es la guerra que la izquierda de este país parece, por una parte de izquierda, parece encantada de hacer seguidismo de ella. ¿Dónde está aquello de OTAN no, base fuera? Bueno, sí han quedado para los que les gustaría, por otra parte, que las bases fueran, pues eso, las bases fueran de los cubanos o de los venezolanos o de basura por el estilo. Claro, los comunistas, que eso están a su película como siempre. Ellos, ese pacifismo estúpido apoyado en terroristas y en golpistas separatistas, por lo cual sabemos esa doble moral a qué nos lleva y qué es lo que significa. Así es, hemos pasado aquí del pacifismo más recalcitrante y de que había que acabar, incluso Pedro Sánchez decía que se había que acabar con un ministerio, tenía que ser el Ministerio de Defensa. Sí. Hemos pasado de eso a que seamos pues, aquí los más beligerantes y hoy he leído que iban a subir, no sé si eran 200 euros el sueldo sí, a cada militar, sí. a los militares. Sinceramente, no nos extraña nada dentro del contexto general, pero no me extraña que gente también como Javier Solana, que pasó de ir a las manifestaciones de la OTAN no base fuera, pocos años después pues, dirigió como secretario general de la OTAN, que por ejemplo bombardeó una parte de Europa, bombardeó lo que es ahora Serbia, entonces era Yugoslavia. Y recuerdo como esos días, para parar los bombardeos, los serbios, en vez de encerrarse en sus casas o ponerse a resguardo, se iban a los puentes y se ponían de escudos humanos para intentar evitar que se bombardearan los puentes. Yo creo que si pasa algo aquí en España, aquí la gente sale corriendo, vamos, y no les paran hasta que llegan a Serbia, si pasara aquí en España. Pero, en fin, es que también hay españoles no todos los españoles son así, por supuesto, pero hacemos una similitud. Aquí nos preocupan más los puentes romanos del siglo XV. Sí. Los puentes romanos reconstruidos por los rumanos que trabajan en la obra. Pero es que además nos tratan, Martín, nos tratan como subnormales, porque el imbécil este me dice, no, hay que aumentar hasta el 2 y pico, el 3%, que ya van por el 3 y pico, pero bueno, este se ha quedado en el 2 todavía, del Producto Interior Bruto, la inversión en defensa. Entonces dice, no, vamos a invertir en ciberdefensa, en ciberdelincuencia, en ciber no sé qué, en cibernauta, no sé qué, dice, ya, pero que la guerra, que hay que poner, hay muchos medios ahí, misiles, y le llaman ministerio del aire y del espacio. Y del espacio. ¿Por qué, Martín? Porque este país de hace 40 o 45 años es un país aborregado, un país de pacifistas
y de buenistas estúpidos, ¿entiendes? Entonces, lo de la guerra está muy bien siempre que está a miles de kilómetros de nuestra frontera, de nuestras ciudades, ¿entiendes? Si de verdad hubiera una guerra aquí cercana, como podría ser la de Marruecos, te digo yo que el 80% de la población, los Pirineos los atravesaba, pero vamos, como los elefantes del cartaginés camino de Roma, ¿entiendes? Vamos, no iban bueno, además, si las encuestas lo dicen, que cerca del 70-80% de los españoles no estén dispuestos a mover un puñetero dedo para defenderse de una agresión externa en nuestro propio territorio nacional. Porque la población de este país ha caído en lo que ha caído hace muchos años. Pues ya está, aquí estamos, ¿entiendes? Por eso tienen que vender esa inversión en defensa con muchas caretas, claro, hasta que el otro les diga, el retrasado mental es el de Washington, el mierda ese, les diga, oye, es que no, que el 3% de verdad, que quiero ver ahí carros, quiero ver aviones, quiero ver piezas de artillería y quiero ver drones. Y dirán estos, coño, pues eso no contaba yo con ello. Si yo les he subido el 200 euros a cada soldado, ¿no vale con eso? Pues nada, que luego no sé cómo lo van a hacer porque se están gastando 800.000 millones en rearme, ¿no? Que ya sabes que es una palabra que no le gusta, que lo hace no sé, en industria ecosostenible de la defensa, sí, claro. Y tal. Claro. Pero luego no tiene presupuesto. Pero tiene que prorrogar. Yo no sé cómo cojones se va a gastar 800.000 millones de nada si tiene que prorrogar el presupuesto. Que yo recuerdo el año pasado no había presupuesto para hacer rearmes ecosostenibles. Así es, pero luego subirán el IVA al aceite, otra vez volverán a ponerlo a 20 euros el litro y con lo que saquen de ese IVA pues ya tienen dinero. Nos dicen que si los huevos están subiendo es porque hay gripe aviar en Estados Unidos. Entonces la granja que yo compro los huevos que está al lado de mi casa me sube un 25% porque hay gripe aviar en Estados Unidos y la gente se lo cree. Yo lo he comentado muchas veces, yo en los últimos años he estado yendo mucho por Finlandia y Finlandia hay que recordar que tiene más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Se supone que si en algún sitio tenía que haber subido la vida por el tema de la guerra de Rusia, tendría que haber sido en Finlandia. Pues resulta que España, que es el país junto con Portugal, que está más lejos de Rusia, de la Unión Europea, es donde más ha subido la inflación. Y los españoles siguen yendo al supermercado y les da igual que les engañen en eso. Pues no me extraña que luego digan que están encantados con la Unión Europea. Vamos a entrar ya en materia de agenda y luego un minutillo para cada uno por algo que se os haya quedado en el tintero y queráis rescatar. En materia de agenda tenemos bastantes actos a celebrar en los próximos días. En concreto, antes del acto sí que voy a poner aquí esa imagen que me ha comentado Manuel, que me ha enviado. Este es muy interesante, lo digo para que os sirva para localizar la noticia. También la retuitearemos y la usaremos, la pondremos en Facebook y demás para que buscáis esta sentencia que ha estado mencionando Manuel Andino relacionado con Miguel Hernández. Esta es la portada del periódico en concreto y aquí ya tenéis ahí una imagen para si queréis hacer esa búsqueda. De todas maneras, repito que colgaremos por ahí el enlace. Y luego decíamos que el otro día habíamos anunciado que se había inaugurado un espacio cultural en Zaragoza y ahí sale tanto Manuel Andino como Alberto Pico, como Manuel Hidalgo, como Segundo y como Anselmo. Exactamente. Fue un éxito de público y además ya tenemos otro sitio donde se nos brinda la oportunidad de presentar libros, de dar conferencias o lo sea. Y como veis también, bueno, pues hay muchos libros que hasta que prohíban leerlos, hay muchos libros también para adquirir y para dejar, porque yo también siempre comento muchas veces en estos sitios que hay gente que tiene libros en casa que ya ha leído y que lo puede dejar para que sean otros los camaradas que lo puedan leer en algún momento. Tenemos también muy cercano ya este acto, el acto anual que ya venimos celebrando desde hace una serie de años, en concreto, sobre todo desde que quitaron la placa, esa placa que veis, que luego la tuvieron que colocar porque son tan imbéciles que, aparte de sectarios y manipuladores, que no saben ni aplicar su propia ley de memoria histórica o democrática. Y quitaron esta placa de homenaje al camarada José García Vara. Manuel, ¿verdad? La quitaron sin saber, o por lo menos intentando decir que no lo sabían, sin saber que la habían asesinado antes incluso de los periodos que corresponden a la ley de memoria democrática. Y fue la anterior alcaldesa, la sectaria esta, la comunista redomada, la vieja petarda esa que
que estuvo de alcaldesa de Madrid un tiempo y que se dedicó pues, a quitar placas de asesinados, como una congregación religiosa que estaba en asesinados, que hay todos sus miembros en Carabanchel, en fin, en varios sitios, hizo varias gracias de esta. Pero también tengo una cosa, Jesús, yo creo que estos, las posteriores reformas que hagan de la ley de memoria histórica y la democracia y demás, yo creo que al final, viendo sus, entre comillas, metidas de pata para lo que quieren, van a terminar que se pueda hacer como quitar placas de estas y demás, diciendo, no, si no tú no seas una víctima de la guerra civil, sino que tú no eres una víctima de la guerra civil porque tú eres fascista y entonces, claro, si fuiste asesinado, pues las razones tendrían. Tú al fin y al cabo estuviste sembrando una doctrina de discordia y de enfrentamiento que llevó al golpe de Estado del 18 de julio y entonces os van a dar por saco y ya no solo va a ser motivo de discusión el que haya sido víctima o no de antes del 18 de julio, ¿entiendes? Ni siquiera en la guerra civil. Te digo yo que antes o después van a ir a por ese tercer objetivo, que es lo que es la pata del banco que les está faltando, Jesús. Entonces intentarán acabar con placas como esta, pero ya con la ley en la mano, claro. Claro, la van a seguir dando vueltas a la tuerca y han dicho, como se nos ha escapado una serie de cosas haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pues venga, toda la ley del embudo y lo metemos. Pues precisamente para el que lo conozca, José García Vara, que provenía de esa izquierda y fue asesinado por sus antiguos compañeros de filas de la UGT por provenir de la izquierda y hacerse falangista, en concreto nacional sindicalista, ¿no? Como otro buen puñado. Casi todos los que venían de la izquierda. Esperemos, Jesús, que este año las fuerzas mercenarias de Marlaska y su muchacho no vengan a tocarnos los cataplines como hicieron hace 2 años cuando a resultas de lo que yo dije en aquel momento, hablando al público allí congregado, pues vino el inspector, el imbécil que llevaba a los mercenarios de azul a intentar suspender el acto porque decían que no le gustaba, que él era el censor y que no le gustaba lo que se estaba diciendo allí. Entonces luego encima, sí, pero esa fue la primera. Cuando se le ha denunciado, porque eso sigue en los tribunales, decía, por la metidura de pata, se ve que fue a la emisora del coche y él dijo, pero no estás viendo que eres un retraso mental más de lo que lo parece. Bueno, pues, nos dimos cuenta, se le grabó, se le puso el número de placa y curiosamente la placa policial que llevaba el fulano en cuestión, según el juzgado, a instancias de lo que le ha hecho la dirección de la policía, pertenecía a un policía que ya había fallecido. Ese era el número que le figuraba en su uniforme policial. ¿Entiendes? Esa es la segunda derivada del acto de aquel día. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Claro, el juzgado ha pedido otras explicaciones y que sea exactamente los números de placas de todo el dispositivo policial de aquel día. De momento con nulos resultados, pero bueno, no vamos a cejar en la batalla esa tampoco. No, hay que dar la batalla judicial, aparte de la batalla mediática, la batalla periodística, la batalla en la calle y todo tipo de batallas, por supuesto. Bueno, pues recordadnos eso, este acto va a ser el miércoles 2 de abril, o sea, el martes que viene, 1 de abril, habrá programa de la hora del café y al día siguiente, todos los que estéis en Madrid a las 8 de la tarde, pues ahí está muy cerquita de la Plaza de Ópera, la calle Arrieta 4, pero en realidad está pegada a la Plaza de Ópera. Para los que no conozcan muy bien Madrid, pero la Plaza de Ópera seguro que la conocen, muy cerquita también de la Plaza de Oriente. Luego tenemos los viernes culturales de esta semana, que me vais a permitir que ponga por aquí también la imagen. Es la Falange del Exterior. Y es que no veo bien, es Francisco Blanco, ¿no? Sí, es Francisco Blanco Morales el que va a impartir la esta. También interesante porque hay que ir recordando pues, cosas que han ocurrido en España en una época distinta a esta y muchas veces no hay nada como enterarte de las cosas que han ocurrido en España hace ahora ya casi 100 años, para entender todo lo que está ocurriendo ahora, porque como dice mucha gente dice, la vida pues tiene movimientos pendulares, ¿no? Y es muy importante que la gente se vaya enterando un poquito de nuestra historia, tanto los falangistas como los que no lo son. Y luego también hay un acto, esto es un acto de nuestros camaradas de Sevilla que han preparado una ruta de senderismo, en concreto para el 29 de marzo, o sea, en este mismo fin de semana, allí en Sevilla. Todo el que quiera ponerse en contacto, pues que con ellos, pues que hable bien por Twitter, por Instagram o lo que sea, con estos chavales y les van a poner al día de todo lo que va a rodear a esta ruta de senderismo, que también es algo fundamental, aquello de la mens sana in corpore sano. Libros, presentaciones, actos políticos
y marchar por el campo. Y decía que ahora os iba a dejar, pues eso, un par de minutillos a cada uno, lo que queráis, pues para algún tema o bien relacionado con lo que hemos tratado o con lo que queráis de nuestros futuros, de esta futura semana que nos espera, porque en esta semana seguro que van a ocurrir también una serie de hechos que intentaremos recogerlos en el programa de la semana que viene, pero como ni Martín ni Manolo van a estar aquí para mencionarlos, pues todo aquello que queráis decir. Martín, tú mismo empieza. No, yo creo que todo lo que traíamos en la cartera lo hemos tocado, y respecto de los actos, lo único que hay que hacer es participar como siempre, ¿no? No hay más, no hay mucho más que aportar. Yo creo que nosotros los falangistas nos hemos dado varias misiones, las vamos cubriendo en distintas etapas y con distintas personas. Estamos quienes estamos en los medios, estamos quienes estáis en el frente político, están los que están en la actividad en la calle, los que están en la montaña. Pues yo lo que veo es que hay una enorme y una magnífica buena salud para ese falangismo que quieren dar por muerto, que es verdad que el falangismo es complejo, que el falangismo tiene todas las dificultades que no tiene nadie, pero ahí está, casi 100 años después, ahí sigue aguantando el tirón, sigue remozándose, sigue encontrando gente nueva que, aunque no sea más que por curiosidad, pues se asoma y se sorprende de lo que encuentra en ese hueco. Y por lo tanto hay que seguir haciendo cosas. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, obviamente, en la parte más política y de cara a lo que nos tenemos alrededor, pero mientras tanto todas esas actividades hay que hacerlas. En cuanto a lo que queda por delante, va a ser más de lo mismo. Yo creo que, o sea, a mí me tiene muy preocupado el asunto de la Tercera Guerra Mundial, que es lo que pretenden hacer a distancia. No me tiene nada preocupada, al revés, yo creo que nos harían un favor con la clandestinidad. Eso va a ser la tónica de las próximas semanas. No va a haber mucho más en el expediente político, estoy seguro que no. Manuel. Pues que me da mucha rabia que terminemos hablando demasiado de la memoria histórica, democrática, sí, de la guerra, del pasado y demás, en lugar de hablar, ¿qué es lo que quieren por otra parte? En lugar de resolver los verdaderos problemas de la gente, la educación, la vivienda, que es imposible, los alquileres, los salarios que cada día son más ridículos a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional, que no dan absolutamente para nada, los contratos cada vez más precarios, por mucho que nos quieran vender los contratos indefinidos, sabiendo que mienten como mienten en las cifras de parados y fijos discontinuos y demás. Pues esa es la pena, que no nos den la oportunidad porque, por ejemplo, en actos como ese de Valladolid, donde hablamos, que aprovechamos cualquier tipo de acto para hablar de los problemas reales de la gente. Exactamente. El ruido del imbécil, que si levanta el brazo, que si canta el cara al sol, porque si no, lo otro no les interesa, no les interesa que se sepa qué es lo que opinamos al respecto, ¿entiendes? Y eso me da mucho coraje, me da mucha rabia, pero bueno, es a donde nos llevan y, bueno, tampoco vamos a rehuir esa pelea, la cual no hemos rehuido nunca, pero sabiendo que tenemos también más soluciones que aportar, pues, para acabar con la injusticia, con el social, con el bipartidismo a un lado y a otro del PP o del PSOE, que nos llevan hacia el precipicio y hacia la ruina, sobre todo en manos de los separatistas y de los proterroristas, Jesús. Eso me da muchísima rabia, pero bueno, es lo que hay. Y ahora, pues, hablar de la guerra, como dice Martín, porque nos van a meter en ella de hoz y de coz, claro. Sí. Pues se nos ha pasado ya la hora y pico de programa. Yo decirle que si alguien se ha visto insultado o ofendido por lo que se ha dicho aquí, que recuerde que este es un programa de humor, y como es un programa de humor, pues no nos tiene por qué denunciar, y si nos denuncia, pues también iremos a... Pues mira, al hilo de lo que estabas diciendo, y sin llegar a eso que estabas mencionando, sí quiero hacer una salvedad, tanto para el padre Cantera como para Pablo Linares. A ambos les tengo mucho respeto y mucho cariño, pero lo cortés no quita lo valiente, y la realidad es la que es, y las cosas se han dado como se han dado, y más cosas que por cortesía no hemos dicho aquí, pero esa es la realidad, y cada uno tiene que asumir su responsabilidad, con todo el cariño y todo el respeto que les tengo, pero eso es lo que hay. No seré yo el que no salude y vaya, y cuando habla Pablo o el padre Cantera te da todo el respeto y todo el cariño del mundo, pero las cosas efectivamente hay que decirlas porque así han sido.
y en cierto modo hemos llegado a estas situaciones pues, por muchas pequeñas actitudes como aquellas del pasado. Y como hemos comentado los tres aquí hoy, y cuando tengamos que compartir trinchera con ellos, las compartiremos de mil amores, porque no sabemos hacer otra cosa ni queremos hacer otra cosa. Y nada más, nos vamos a despedir recordándoos a todos eso, que pidiendo, como siempre os hago, que nos ayudéis a difundir estos programas. Los hacemos porque queremos hablar de ellos, porque traemos aquí a invitados que se molestan en estar 1 hora y pico con nosotros dando su opinión y poniendo sus caras. Y los que estáis al otro lado, pues tenéis la oportunidad de difundirlos y de que se escuchen y se vean, sobre todo en personas que normalmente no nos ven ni nos escuchan, que es a los que hay que llegar. Pues estoy seguro que cuanto más gente nos vea, nos escucha, más fácil nos va a ser esa trinchera que tenemos que compartir, que estemos ahí bastante apretados, pero que tengamos más posibilidad de éxito. Así que nos vamos a ir, pues eso, con nuestro pronunciable Arriba España y pidiéndoos a todos, repito, que nos echéis una mano en la difusión de estos programas. Manuel, Martín, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Dentro de unas semanas. Martín. A tus órdenes, jefe. Las tuyas siempre, Martín. Y arriba España. Arriba siempre.